Alex Mora y el día de hoy les voy a hablar un poco y de manera resumida de lo que tiene que ver con los términos básicos en anatomía. Primeramente, aclarando el tema de posición anatómica. Segundo, los términos de relación. Y tercero, el término de localización. En cuanto a la anatomía, hay que decir de que estudia la parte y aspecto macroscópico de los seres humanos, la estructura de la piel hasta la parte interna. En sí significa disección, que es cortar el cuerpo para visualizar. Hay que hablar de aproximación regional, que esta estudia cada región del cuerpo por separado y todos los aspectos de dicha región se estudian al mismo tiempo. En cuanto a la aproximación sistémica, en ella se estudia y se sigue cada sistema del cuerpo a través de todo el organismo, que sería la diferencia entre aproximación regional y aproximación sistémica. En cuanto a la posición anatómica, es la posición de referencia del cuerpo, utilizada para describir la localización de estructuras. Hay que decir de que para que el cuerpo se encuentre en posición anatómica, este tiene que estar en bipedestación, otras palabras, de pie, con los pies juntos, los brazos a los lados, las palmas mirando hacia adelante y la cara mirando hacia el frente, como vemos en imagen. Está en bipedestación, los pies juntos, los brazos a los lados, las palmas mirando hacia el frente y también la mirada también recta. En cuanto a los planos anatómicos, existen tres grupos principales de planos que atraviesan el cuerpo en posición anatómica. Quiere decir de que el primero sería el plano coronal, el segundo el plano sagital, el tercero el plano transversal. Vemos el ejemplo en el cual observamos aquí en la imagen lo que es el plano coronal, este que está aquí. Vemos también el plano sagital, este que va aquí, y lo que tiene que ver con el plano transversal, que es este. En cuanto al plano coronal, un poquito más detallado, es que corresponde al plano longitudinal orientado verticalmente y divide el cuerpo en una zona anterior y una zona posterior. Vemos en imagen lo que es el plano frontal o el plano coronal, que está dividiendo la parte anterior de la parte posterior del cuerpo. En cuanto al plano sagital, hay que decir de que este plano medio también está orientado en vertical, pero perpendiculares al plano coronal, y divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Vemos en imagen también lo que es el plano sagital, dividiendo el cuerpo en la mitad izquierda y en la mitad derecha. En cuanto al plano transversal, estos son denominados también plano horizontal o axiales y dividen el cuerpo en una zona superior y una zona inferior. Vemos en la imagen lo que es el plano transversal, dividiendo la parte superior de la parte inferior. En cuanto a los ejes, hay que decir de que son líneas imaginarias o reales que trazadas perpendicularmente sobre direcciones diferentes aplicado en las partes del organismo. Los más usados son el vertical o longitudinal, el anteroposterior y el transverso. En cuanto a los términos para describir la localización, tenemos el anterior o ventral y el posterior, o también denominado dorsal, y estos describen la posición de estructuras con relación al frente y el dorso del cuerpo. El ejemplo sería que el esternón es ventral respecto a la columna vertebral. En cuanto al término medial y lateral, hay que decir de que describe la posición de estructura respecto al plano medio sagital y los lados del cuerpo. El ejemplo sería que el pulgar es lateral respecto al meñique. Vemos en imagen, aquí está el esternón, que es anterior con respecto a la columna vertebral. Y la columna vertebral es posterior o dorsal respecto al esternón. En la siguiente imagen vemos lo que es el ejemplo del pulgar.
que el pulgar es lateral respecto al meñique. Esto tiene que ver con la posición anatómica, claro, con la palma mirando hacia el frente. En cuanto al término superior e inferior, hay que decir de que describe estructuras en relación al eje vertical del cuerpo. Los ejemplos serían: la cabeza es superior respecto a los hombros y la rodilla es inferior con respecto a la articulación de la cadera. Vemos en el ejemplo lo que es la cabeza, que es superior respecto a los hombros. En el término proximal y distal, hay que decir de que referencia a encontrarse más cerca o más lejos del origen de una estructura, en particular de los miembros. El ejemplo sería que la mano es distal con respecto a la articulación del codo. Vemos la imagen también que está la mano que es distal con respecto a la articulación del codo. Hay que decir también que se puede mencionar que la articulación del codo es distal con respecto a la articulación del hombro, para que vayamos asimilando un poquito más la información ahí. En cuanto al término superficial y profundo, describe la posición relativa de dos estructuras con relación a la superficie. El ejemplo sería que las uñas son superficiales respecto al tejido epitelial que está debajo de ellas. Vemos en la imagen la uña y vemos el tejido que está debajo de ellas. Entonces la uña es superficial con respecto al tejido epitelial debajo de ellas. Vamos a hablar de órgano. Un órgano en sí, en pocas palabras, es la unión de tejidos. Hay que decir de que determinan su estructura y función. Tienen un esqueleto de tejido conectivo y células. Vemos lo que es los ejemplos de órganos: el cerebro, lo que es los pulmones, el corazón, el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso, lo que es el estómago, lo que es también con el páncreas, los riñones y la vejiga. Son ejemplos de órganos. En cuanto a sistemas, es el conjunto de órganos homogéneos, semejantes, o sea, iguales, por su estructura, función y desarrollo embriológico común. Tenemos los ejemplos del sistema esquelético, el circulatorio, el muscular y el sistema nervioso. En cuanto a aparatos, es el conjunto de órganos aislados con estructura y desarrollo desiguales que se agrupan para la realización de una función. Un ejemplo: el digestivo, el excretor, el respiratorio y el reproductor. En sí, ese era mi aporte. Espero que les haya servido esta pequeña clase que les acabo de dar. Traté de sintetizar la mayor parte del contenido y muchas gracias por prestar atención.